Muy buenas tardes. Hoy estamos con un invitado de lujo, el autor argentino de varios libros, entre ellos el último que está recién publicado, El inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. ¿Cómo estás, Cristian Rodrigo Iturralde? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, querido amigo, aquí está. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Hemos compartido un suculento desayuno el día de hoy, así que bueno, acá nos estamos viendo nuevamente un par de horas después. Así es, estimado. Pues primero, pues bienvenido por acá y felicidades por este nuevo libro. Tú ya tienes varios libros escritos. ¿Cuántos libros son en total? ¿7? 7. Siete, muy bien. ¿Y puedes mencionarme así rápido los títulos de otros, de algunos otros? Mira, los más conocidos pueden ser 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización en América. Son 2 tomos. Y después La Inquisición, un tribunal de misericordia. Diría que son los títulos más conocidos, especialmente aquí en México. Sí, fíjate que te oigo un poquito lejos. A ver si. Estaba tocando, para ahí, ¿no? Ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Estaba tocando el mic, me parece. Ah, ¿Se ya, ok. escuchó lo último? Sí, ahí te digo mejorcito, sí. Bueno, pues si quieres vamos a hablar un poco ya de este nuevo libro que estás por ahí presentando en una gira internacional muy interesante. Te voy a decir que estuve ojeándolo, viéndolo. Me pareció uno de los libros más interesantes de los que se han ido publicando últimamente, que de alguna manera abonan a la famosa guerra cultural que, pues, en la que todos estamos colaborando, bueno, todos los que nos consideramos de derecha o conservadores, ¿no? Y bueno, lo primero que creo que valdría la pena comentar respecto de tu libro es, bueno, pues, ¿qué debemos entender por nueva izquierda, ¿no? Porque también hay ya tantas definiciones de lo que sería la nueva izquierda y que se atribuyen a una escuela, a unos autores o a otros. ¿Tú identificas la llamada nueva izquierda directamente con la escuela de Frankfurt? Sí, completamente. Por lo menos en los inicios, si bien es cierto que después la nueva izquierda se ha ido acoplando al posmodernismo en general, pero sí, la identifico completamente, digamos, más bien a la escuela de Frankfurt como el inicio, por lo menos de los postulados que hoy sostiene la agenda globalista, ¿no? En el orbe. Ok. Y digamos, ¿cuál sería la distinción básicamente entre la vieja izquierda y la nueva izquierda? Digo, ¿cuáles son las líneas principales que tú distingues? Mira, yo diría que especialmente la llamada nueva izquierda, digamos, se diferencia de la ortodoxa o clásica, porque básicamente esta nueva izquierda es una izquierda reconfigurada, es decir, que ha cambiado, ha modificado la revolución de términos económicos a términos culturales, ¿verdad? Ha visto que a través de la cultura, o ha visto el potencial revolucionario que tiene la cultura en este sentido, como estrategia, como instrumento, y que ha quedado obsoleta ya, digamos, los viejos postulados más de tinte economicista, orientados a las fuerzas de producción, o que tenían digamos, al obrero, al proletario como el sujeto revolucionario, ¿verdad? Así que es una izquierda que ha girado, digamos, en términos epistemológicos, hacia lo, digamos, cultural, y lo cultural incluye lógicamente, también aquí la religión y otros valores. Sí, bueno, de lo que yo conozco de la escuela de Frankfurt es que básicamente estos señores, todos marxistas, todos de izquierda, eh, buscaban reinterpretar justamente al marxismo y también a Freud, o sea, unir, de alguna manera fusionar las teorías de Marx, reinterpretándolas y uniéndolas con las de Freud. Es decir, que tiene un enfoque ya desde el inicio, si estoy en lo correcto, muy tendiendo a la sexualidad, ¿no? Y aquí también coinciden otros autores, pero bueno, eso es un planteamiento, ¿no? Pero también hay otros autores que, como ya hemos platicado por ahí, hay otros autores que atribuyen más bien la nueva izquierda a básicamente a Antonio Gramsci, con lo cual, bueno, dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo, yo no lo veo así, ¿no? Estábamos platicando hace rato que realmente Antonio Gramsci más bien parece como que planteó estrategias, pero nunca planteó contenidos, ¿no? Aquí, muy diferente de los de la escuela de Frankfurt, pues sí, que plantearon contenidos, tienen muchísimas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿estás de acuerdo
con esta forma de identificar a la escuela de Frankfurt como un replanteamiento del marxismo, alejándose, digamos, del estalinismo, que también pues, con el que se inconforman, pero fusionándolo sobre todo con Freud. ¿Estarías de acuerdo con esa definición? Sí, digamos que el psicoanálisis es un elemento fundamental que va agregando esta, digamos, esta nueva forma de izquierda, digamos, como instrumento, digamos, como instrumentalización, digamos, para adoctrinar a la sociedad. Él toman el Freud, digamos, más joven. Él, por ejemplo, toman la tesis, bueno, conocida de Freud, por ejemplo, aquel que habla de la esencia represiva de la civilización occidental, ¿verdad? Es decir, que las grandes realizaciones materiales, etcétera, de Occidente, en parte se han dado porque el hombre ha debido ceder parte de su libertad cuando restringe sus impulsos, ¿verdad? Ahora bien, lo cierto es que Freud termina diciendo en los últimos días de su vida que si bien es cierto que el hombre occidental, en este sentido, vive parcialmente reprimido o que tiene control de sus impulsos, por hablar más apropiadamente, esto es necesario porque de no ser así, de uno, digamos, ceder indiscriminadamente ante los impulsos, bueno, esto sería un caos y nos retrotraería a un estado barbárico de existencia. O sea que el propio Freud se da cuenta de que hay que tener algún control sobre la sexualidad. Ahora bien, los hombres de Frankfurt, lógicamente que esta parte, digamos, a efectos revolucionarios, no les cerró y ya empezaron a tener a Freud incluso como un poco reaccionario. Por ejemplo, Erich Fromm, que es al que se le atribuye lo que vos hablabas, esta fusión, bueno, Erich Fromm más que nada es el freudo-marxismo, ¿verdad? Esta pretendida síntesis entre marxismo y psicoanálisis, o marxismo y las teorías de Freud, bueno, son modificadas parcialmente para que ellos pudieran, digamos, lograr sus objetivos de destrucción de la civilización occidental, porque es lo que ellos dicen. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar que el hombre, o sea, fomentar que el hombre se abra completamente, el hombre no reprima absolutamente nada, ceda ante los impulsos, para de esa forma lograr, digamos, que una sociedad completamente libre, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que ellos proponen, los hombres de Frankfurt, es básicamente el libertinaje en todas sus esferas para que el hombre rompiera sus pesadas cadenas, ¿no? Sí, bueno, Freud, sí, totalmente de acuerdo. No pueden estar retomando algunas ideas de Freud que realmente pues serían vistas ahora por el feminismo hasta como machistas, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud dice que la mujer encuentra su más plena realización como madre en la maternidad, o esta otra idea de que tiene la envidia del pene, pero cuando ya tiene un hijo varón, entonces a través de él se realiza, que es un poco continuación del anterior. O sea, todo esto no lo retoma, por supuesto. Y hay un autor que retoma no solamente Eric Fromm, pero hay un autor que estábamos comentando que es Wilhelm Reich, pero no me parece que sea, no sé si hablas de él en tu libro, pero no me parece que esté ubicado como alguien directamente dentro de la escuela de Frankfurt. Mira, él es un allegado a la escuela de Frankfurt, especialmente empezó a interesar, especialmente a Fromm, cuando él escribe La Revolución Sexual. Wilhelm Reich había sido discípulo de Freud, pero Freud después termina realmente muy decepcionada con él porque veía que era un extremista, que pretendía llevar las tesis de Freud digamos, a extremos absurdos. Entonces Freud se desprende de este Reich y este Reich queda un poco sin maestro y bueno, termina un poco concluyendo, pero estupideces como que, por ejemplo, la inteligencia de una persona puede medirse por su potencial sexual, etcétera, y tesis por supuesto completamente absurdas. Bueno, también hemos hablado con vos la vida que ha tenido esta persona, que termina en un psiquiátrico, termina preso. En la cárcel, sí. Exactamente, exactamente. Pero Reich es un allegado y colabora en varias publicaciones del instituto, así que por eso mucha gente, digamos, lo tiene directamente como una persona completamente propia del instituto. Ya, digamos, no era un miembro formal de la escuela de Frankfurt, pero sí participaba, sí colaboraba con esta escuela. Por eso se le asume, ¿no? Como parte de esa atmósfera de estos autores. Es interesante Wilhelm Reich porque
realmente, bueno, él como quiera era un ateo y era también pues un marxista y que sí lleva yo creo que algunas de las ideas de Freud al extremo, ¿no? En este sentido sí me parece que tiene mucho que ver con las ideas ya planteadas por otros autores de la Escuela de Frankfurt. Y además, Wilhelm Reich pues, es retomado por otros, por ejemplo, por algunos de los principales de los Beatnik, ¿no? De la generación Beatnik, como William Burroughs, y que a su vez también recrea esta máquina bueno, caja de acumulación de orgones, que es como la energía sexual, como la libido, pero le ponen otro nombre, ¿no? O como quizás como el ki en japonés, ¿no? Y como el chi en chino, ¿no? Como esta acumulación de fuerza erótica en sentido griego, no solamente sexualizado. La retoma William Burroughs y lo retoma después el cantante de Nirvana, ¿no? Kurt Cobain. Entonces, decir que No conocía ese llega dato. hasta Seattle, ¿no? Hasta la generación grunge, llegan todas estas ideas de la escuela de Frankfurt, que es solo porque los que nos están escuchando, nos están viendo, puedan darse cuenta un poco hasta dónde llegan las ideas de algunos de la escuela de Frankfurt, o sea, hasta Nirvana, digamos. No, pero la influencia es decisiva. En el momento que el propio Michel Foucault, digamos, hace un panegírico, él realmente le rinde un tributo a los hombres de la Escuela de Frankfurt. Foucault, el propio Derrida, se siente, digamos, muy atraído por las ideas de Walter Benjamin, es decir, que han tenido eco en las generaciones posteriores, especialmente entre los postmodernos. Así que por eso que, como vos dijiste en un momento, fíjate que Gramsci se tiene como padre de la nueva izquierda, pero no suele repararse. Vos hiciste una muy buena distinción. Gramsci está más bien orientado a la aplicación estratégica o a volcar esos contenidos, digamos, volcarlos a la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Gramsci era un tipo mucho más pragmático, bueno, también él tenía un contacto con el pueblo llano muy superior al que tenían los hombres de Frankfurt, que eran hombres más bien del ámbito académico, multimillonarios. Entonces, bueno, por las características propias de cada uno de ellos, Gramsci más bien se aplicó a elaborar la estrategia formal para la aplicación fáctica de los postulados. Sí, estaba pensando, bueno, recordando también, dicho sea de paso, estos amigos de la escuela de Frankfurt que finalmente, bueno, pues salieron, eran de origen judío la mayoría, marxistas, salen corriendo de Alemania, su tierra donde nacieron, la mayoría de ellos, por pues cuestiones obvias del advenimiento del nacionalsocialismo de Hitler. Salen corriendo primero a otros países de Europa, después ya llegan a Estados Unidos, donde se asientan, pero ahí muy interesante, porque bueno, son usados de alguna manera para criticar al nazismo, pero también al comunismo, al estalinismo más bien, pero al mismo tiempo son financiados, por ejemplo, por el propio gobierno y por los Rockefeller, lo cual pues ahí encontramos un punto de unión entre esta escuela y el globalismo que llega a la actualidad. Pienso que esto es una cuestión de muchísima actualidad, ¿no? Sí, Raúl, es interesante también que aclaremos, porque mucha gente, digamos, proclive a calificar a alguien de teórico de la conspiración cuando dice cosas como estas, ¿no? Hablamos de los Rockefeller, del gobierno, pero sin embargo, esto para que la gente sepa, el apoyo explícito de la Fundación Rockefeller aparece en el prefacio, por ejemplo, del Hombre Unidimensional de Marcuse, de Eros y Civilización y en otros trabajos. O sea que eso es, el apoyo es claro y es evidente, como que también, como vos bien dijiste, la antecesora de la CIA, el propio gobierno de los Estados Unidos, los contrató como empleados a estos marxistas, ¿verdad? Estos son cuestiones que han reconocido los propios, digamos, panegiristas de estos hombres. Así que sí, yo creo que se utilizaron mutuamente. Ellos recibían, por supuesto, mucho dinero, sus obras alcanzaban una fama inusitada hasta entonces, y al gobierno de Estados Unidos le convenía bien en plena Guerra Fría en su lucha geopolítica, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial contra la Rusia soviética. Exactamente. Y vemos también que tuvieron cierta colaboración, no sé si decirlo así, con la CIA, ¿no? Y vemos que la CIA de alguna manera usaba este pensamiento de es preferible tener una juventud drogada que una juventud activista, ¿no? Que causara problemas, ¿no? Esto tampoco es una teoría de la conspiración, yo no participo de ninguna teoría de la conspiración, me gustan los datos duros y todo,
pero me parece muy coincidente, ¿no? Con lo que manejaban estos señores, ¿no? Sobre todo por varias de las líneas que ahorita bueno, te voy a poner sobre la mesa. Una es sobre justamente Marcuse, el hombre unidimensional, donde habla un poco de este control de la información a través de los medios masivos de difusión que generan pues una estandarización. Eso ya lo criticaba en su momento Marcuse, pero ahora vemos que la izquierda actual, la revolución woke, que para mí es neomaoísta en Estados Unidos, justamente es lo que hace a través de los medios de comunicación, el mainstream media, todos estos medios grandes, gordos, pues manejan una idea muy clara de las cosas, manejan una moral, una corrección política, no se diga los muchachos del Big Tech, también tienen sus normas comunitarias que son pues toda una expresión totalitaria, ¿no? Lo veo así, ¿no? Pero eso tiene su origen en Marcuse de alguna manera. Es que, como decís, es cierto que hoy pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que crean? Lo que Marcuse llamaba el hombre unidimensional, es lo que sucede hoy. Es un hombre, digamos, asiago, un hombre acrítico, es un hombre completamente sometido, ¿verdad? Un hombre completamente conformista, y eso es lo que genera este sistema, ¿verdad? Y es lo que sucede hoy en día. Fíjate que creo que es una radiografía del hombre actual, un hombre temeroso. eh, y bueno, un poco el libro ese, claro, lo que ellos denunciaban es lo que luego terminaron aplicando, porque supuestamente la sociedad capitalista generaba este hombre encadenado y sometido. Bueno, primero que no resiste análisis porque ya en aquel momento histórico, cuando escribe Marcuse este trabajo, eran notorias las posibilidades de ascenso social y, digamos, los beneficios y, digamos, lo bien que vivía el hombre, el trabajador promedio, en las sociedades capitalistas, contrariamente a los países marxistas, ¿verdad? Así que, bueno, Marcuse tiene varias de estas incoherencias, pero perdón, retomando lo que vos me dijiste, el hombre unidimensional es lo que quieren crear directamente una persona sin ningún tipo de posibilidad de disentir con nadie, sin capacidades, ¿verdad? Eh, Dentro de los autores que conocemos, bueno, o que más se conocen, que más se identifican con la escuela de Frankfurt, están, por supuesto, los fundadores, ¿no? Que básicamente sería Horkheimer y Adorno. Pero yo creo que, bueno, y su libro, creo que el libro que se menciona todo el tiempo es la dialéctica de la ilustración, que también a veces sale editada como la dialéctica del iluminismo, pero bueno, depende de la traducción, pero es lo mismo. Pero hace rato estábamos también conversando sobre esto. Habría otros autores quizás más influyentes, ya visto que pasaron décadas, que fueron sus ideas permeando más. ¿No? De pronto no pienso tanto en Horkheimer, pensaría más quizás en Adorno y sobre todo en Marcuse, pero ¿cuáles serían los libros icónicos, Cristian? ¿Cuáles serían los libros icónicos de la Escuela de Frankfurt y que veamos todavía en el presente cómo nos están afectando esas ideas? Que veamos su influencia. Muy interesante. Mira, yo diría que los libros de cabecera, referencia, por ejemplo, el de Walter Benjamin, creo que es El arte en la época de la reproductibilidad técnica, donde él empieza a ver un poco el potencial revolucionario que tenían las artes, ¿verdad? Él era crítico literario, ese es un libro muy importante. Después tenemos de Adorno, bueno, por ejemplo, el que acabas, el Dialéctica de Ilustración, que escribe junto con Horkheimer, La personalidad autoritaria, que es donde él pretende, digamos, es un estudio pseudocientífico, donde él pretende probar que toda persona que tenga valores cristianos o valores conservadores sería un potencial fascista, ¿verdad? Es un tipo, es un nuevo sujeto antropológico con una personalidad autoritaria. Es un panfleto que pretende ser probado científicamente. De Marcuse, que creo que es el que más ha llegado, el que más se ha difundido en el ámbito académico y no tan académico, tenemos Eros y Civilización, ¿cómo es? El hombre unidimensional, Ensayo sobre la revolución, Tolerancia represiva, donde él abiertamente dice que solo hay que tolerar las opiniones de izquierda y hay que censurar completamente otro tipo de opiniones. ¿Por qué? Él lo justifica de la siguiente manera. Dice que la persona que tiene, ponerle una idea conservadora o de derecho cristiana o procapitalista, es una persona que en realidad no está optando verdaderamente porque es preso de un sistema que él no alcanza a conocer. Es como si fuera, básicamente lo trata de estúpido al hombre Marcuse. Entonces, el hombre no es que toma libremente una decisión u opta libremente
por el libre mercado, por el capitalismo, por el cristianismo, por los valores conservadores. No, en realidad él es un engranaje de un sistema que no alcanza. Bueno, esa es la tesis compleja de Adorno. ¿Qué más tenemos después? A ver, me puedo estar olvidando. Bueno, de Wilhelm Reich, es un allegado, pero tenemos la revolución sexual. ¿Qué otro más hay? Bueno, de Erich Fromm, tenemos, bueno, en el arte de amar no hay demasiado. Tenemos, bueno, el libro contra el fascismo. Bueno, de lo que estamos viviendo hoy, mira que me estoy olvidando, me estoy olvidando. Pero básicamente serían Marcuse y Adorno, entonces, bueno, y Wilhelm Reich, si es que lo asumimos dentro de la escuela de Frankfurt. Esos Sí, tres. Walter Bueno, Benjamin, yo Walter también lo Benjamin también. eh, Pero no tan duro, no tan fuerte, ¿no? O sea, no tan no, influyente hasta el no, presente, ¿no? el más duro, el más claro es Marcuse, sin lugar a dudas. Sí, ¿verdad? Marcuse. Oye, Exacto. y ahora bien, bueno, si pensamos en el inicio de la nueva izquierda y atribuimos esta nueva corriente, digamos, que interpreta el marxismo, asociada a la escuela de Frankfurt, tenemos que hablar, evidentemente, entonces, pues de varios puntos específicos. ¿Cuál sería la relación? Te preguntaría uno por uno. Primero, ¿cuál sería la relación de la escuela de Frankfurt, pues, por ejemplo, con la ideología de género? Los principales, pues sí, los principales libros que hablaban de eso, también la agenda gay o el supremacismo LGBT y sobre el feminismo, ¿no? Yo creo que esas tres cosas, ideología de género, la agenda gay y el feminismo, creo que son muy importantes porque, pues básicamente la nueva izquierda, cuando pensamos en nueva izquierda, además de pensar en la escuela de Frankfurt, pensamos digamos, en estas grandes corrientes de lucha. ¿Qué dirías? O sea, qué aporta la escuela de Frankfurt a la ideología de género? Para empezar por ahí, por ejemplo. Bueno, la ideología de género, especialmente a través de Erich Fromm, yo saco extractos de varios libros, que bueno, me tendría que fijar acá en el libro, pero no los recuerdo todos, y él abiertamente dice que, digamos, que uno prácticamente como que no existe él dice básicamente que no hay un sexo definido, ¿verdad? Que todo es digamos que es un condicionamiento social, bueno, lo mismo que dicen hoy los ideólogos del género, pero él ya plantea en este sentido de que uno en este sentido puede optar, que es un rol social, ¿verdad? Esto se lo dice claramente Fromm. En cuanto al homosexualismo, los máximos referentes de la generación Stonewall, que es esta generación, digamos, importante de homosexuales que nacen en los Estados Unidos a fines de los años 60, es más, son los que hicieron la primera marcha del orgullo gay, creo que es del año 69, y en esa misma fecha que se hizo la marcha del orgullo gay, es la misma fecha que todos los años se hace hasta ahora en todos los países del mundo. O sea, fíjate si este movimiento homosexual fue importante, y ellos dicen, los referentes, dicen haber sido influenciados decisivamente por Eros y Civilización de Marcuse. ¿Por qué? Porque básicamente Marcuse invita a todos los marginales en este sentido, invita a experimentar con absolutamente todo, y Marcuse dice básicamente que liberando completamente nuestros impulsos sexuales, etcétera, bueno, de ese modo nosotros vamos a conseguir la ansiada libertad y vamos a estar todos contentos, etcétera. Homosexualismo, ideología de género y feminismo, te diría, empieza Fromm, pero también Reich apoya claramente al feminismo, a la teoría del matriarcado, y también Marcuse lo hará después, en este sentido. Ellos básicamente lo que hacen, se apoyan mucho en las teorías de este teórico del matriarcado, Bauchufen, de mediados del siglo XIX, y bueno, básicamente ellos intentan probar que la mujer ha sido históricamente oprimida y que el opresor por naturaleza ha sido, o sea, el mismo discurso que vemos hoy en todas las feministas trasnochadas, ya lo venían diciendo los hombres de Frankfurt desde los años 30. Por ejemplo, esta teórica del feminismo tan de moda, por desgracia, Judith Butler, ¿de quién te parece que toma más o que retoma más ideas de estos teóricos de la escuela de Frankfurt o, por ejemplo, de la escuela de los posmodernos de Francia o, no sé, quizás de Foucault? No se puede considerar dentro de los posmodernos, es un precursor, es un postestructuralista, pero a lo mejor también de Foucault. ¿De dónde te parece que toma más esta autora y el feminismo? Pues pero también, por ejemplo, habría que decir que hay otras fuentes, pienso yo, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la escuela de Frankfurt, pero también es una filósofa, atea también, pero esta, pues según ella, de derecha, que es, por supuesto, Ayn Rand, ¿no? Que era la mamá de la idea
de que el feto, bueno, el embrión es un embrión y que no es un ser humano, y que entonces pues la mujer en su libre desarrollo de la personalidad puede abortarlo y no pasa nada, ¿no? Sin sentir ninguna culpa porque le estorba en su proyecto de vida. O sea, una liberal, digamos, pues muy útil para el pensamiento de las izquierdas, ¿no? Aunque ella pues no se le toma, inclusive muchos de derecha la admiran, ¿no? No sé por qué la admiren, a mí me molesta realmente todo esto que piensa ella, porque es totalmente funcional para las ultraizquierdas, ¿no? Pero ¿de dónde piensas que viene de dónde abreva más, en qué aguas abreva más Judith No, yo Butler, creo que va Butler a y ser- su feminismo? no, yo creo que toma más realmente de Simone de Beauvoir. Porque, a ver, los de Frankfurt son pioneros en muchas temáticas, ¿ok? Son pioneros, pero después la van desarrollando o van haciendo trabajos tal vez más trascendentes otros autores. Por eso yo hablo del inicio de la nueva izquierda, pero sin duda el primero en plantear todo este tipo de cuestiones son los hombres de la escuela de Frankfurt. Ahora bien, yo creo que alguien como Butler toma mucho de Simone de Beauvoir. Pasa que Simone de Beauvoir, por ejemplo, fíjate que ella escribió su obra cumbre, creo que es El segundo sexo, me parece que lo escribe en el 55, y sin embargo en el 68 la cuestión del feminismo no era una cuestión central de ese levantamiento estudiantil de transgresión. Eh, por eso, digamos, empieza a ser, creo que más reconocida Simone de Beauvoir después del Mayo francés. Y entonces ahí yo creo Claro. que todas las, bueno, Shulamit Firestone también es muy importante, Kate Millett es muy importante, pero yo creo que terminan tomando más que nada, por lo menos las actuales, más de Simone de Beauvoir, creo yo, creo yo. Porque cosa curiosa que sorprende ahora es que no se ven realmente prácticamente mujeres en la escuela de Frankfurt. O sea, sí, no encuentro, no recuerdo ni una. O sea, eso era una escuela era un club de Toby, como decimos en México, ¿no? O sea, era puro hombre, ¿no? Puro hombre. Sí, o sea, había menos diversidad, o sea, deberían rasgarse las vestiduras los propios marxistas, porque si algo no había era diversidad, porque eran, primero, todos hombres, segundo, todos alemanes, tercero, todos judíos, cuarto, todos millonarios, porque una característica que tuvieron, que no es que venían de familias de dinero, no, todos los padres de los hombres que te mencioné, o eran o dueños de bancos, o tenían grandes fábricas textiles, incluso algunos tenían títulos nobiliarios, es decir, que vienen de la creme, son marxistas con muchísimo dinero. O sea, hay varias características, por eso digo que eran todos muy parecidos en ese sentido. Había cero diversidad, ¿verdad? Ahora, para que se pueda dejar en claro un poco esta idea, es importante, digamos, en el marxismo, dicho muy a grosso modo, en el marxismo clásico, pues la idea era que se adoctrinara a los pobres para que se convencieran que había que tomar las armas, tomaran las armas para matar a los dueños de los medios de producción y finalmente imponer una dictadura del proletariado que ya sabemos que solo fue dictadura, pero nunca fue del proletariado, con las consecuencias negativas que tuvo todo este planteamiento. Ese es el marxismo clásico. Ahora bien, en el marxismo nuevo, bueno, de esta nueva izquierda, que tú planteas a través de la escuela de Frankfurt, de qué manera es usada la sexualidad, porque creo que sí hay una idea, a mí me parece que sí hay una idea clave, no creo que estoy exagerando, ¿eh? O sea, más allá de la crítica a la ilustración y la racionalidad instrumental y todo esto que hacen ellos como buenos izquierdistas, a mí me parece que una idea eje, no sé si estás de acuerdo conmigo, es la sexualidad usada como una forma de liberación. Hay inclusive por ahí una película de Pier Paolo Pasolini, que también era un comunista y era gay, que me parece, se llama Teorema, que me parece muy en el talante de lo que tú manejas en tu libro, ¿no? De la escuela de Frankfurt, ¿no? De la sexualidad para, usada de una manera, no nada más como liberación personal, sino para destruir la familia. Completamente. O sea, entonces, ¿qué importancia tiene desde la escuela de Frankfurt la sexualidad para destruir los cimientos de Occidente? Mm. Sí. Tuvimos aquí un pequeño detalle técnico, pero bueno, estábamos hablando de la función que plantean en la escuela de Frankfurt sobre la sexualidad para, vamos a tomar prestado el término de construir a los cimientos
sociedad occidental, ¿no? Para deconstruir la familia, para deconstruir las identidades, para deconstruir el sentido de la vida, en fin, ¿no? Háblanos un poquito de eso que es muy importante. Sí, la cuestión de la sexualidad es fundamental, o es utilizada, digamos, fundamentalmente por los hombres de Frankfurt para resquebrajar todos los cimientos de la civilización occidental. Por ejemplo, vos fíjate que Wilhelm Reich, entre otras cosas, es que promovía, por ejemplo, para romper con la familia, él promovía, por ejemplo, que la mujer fuera infiel, ¿verdad? Para estimular una sexualidad temprana y, digamos, ir pervirtiendo a los menores, por ejemplo, él fomentaba sí, las relaciones sexuales libertinas de menores, etcétera. Bueno, pasa que Reich, de los hombres de Frankfurt, digamos, por crearlo como hombre de Frankfurt, era mucho más, digamos, extremo, mucho más claro tal vez que otros teóricos de Frankfurt. Pero la cuestión de la sexualidad es central, por eso te digo que yo te diría que gran parte de los postulados de los hombres de Frankfurt, por lo menos los que nos afectan hoy en día, son parte de la reinterpretación que ellos hacen de Freud. Por eso que la cuestión freudiana, la cuestión del psicoanálisis, especialmente en lo relativo a la sexualidad, fíjate que lo que da origen o pretende justificar para ellos la ideología de género, la homosexualidad, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo es sexo. Cuando se libera el sexo, todos vamos a ser felices y vamos, hablaba Marcuse, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos control sobre nuestros impulsos, entonces somos una sociedad de reprimidos y bueno, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Es bastante pueril, digamos, la tesis, y me parece que si algo quedó demostrado hasta el momento es que el libertinaje sexual o este tipo de cuestiones, bueno, terminan por resquebrajar completamente a la sociedad. Todo se vuelve caótico, las relaciones, los vínculos se vuelven caóticos. Ahora, quizás esto no venga en tu libro, no he tenido oportunidad de profundizar mucho en él, pero ¿quiénes serían los principales críticos, o más bien, qué críticas se podrían hacer principalmente a las ideas surgidas en la escuela de Frankfurt y que todavía nos están haciendo daño en el presente? A ver, pero ¿qué críticas le podríamos hacer a las ideas de los hombres de Frankfurt? Sí, O a los, no entiendo. en el sentido de que intentaban, pues, como quiera, buscar una sociedad bajo una visión marxista, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Lo que ellos buscaban. Sí, ¿vos me escuchás bien? Sí, a ver, sí, ahí sí. Ah, te veía, la conexión estaba en amarillo, pero ahora está bien. Así que seguimos. Sí, sí. Yo te escucho, te escucho. Bueno, no, lo que buscaban básicamente es la destrucción completa del orden occidental cristiano, y en términos modernos, bueno, deconstruir, ¿no? Ujú. Deconstruir la sociedad, pero bueno, lógicamente ellos no ofrecen nunca ningún tipo de alternativa, pero siempre pero tienen una aspiración, y la aspiración que ellos tienen, especialmente los hombres de Frankfurt, pero también Sartre y la escuela francesa, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. La aspiración es que todo el mundo, es sumir al mundo en la desesperanza, sumir al mundo en la oscuridad, es sumir al mundo o compartirle sus propias frustraciones, ¿verdad? Porque vos fíjate que tampoco puede uno sorprenderse por esta negatividad, por esta oscuridad que hay en los postulados de estos hombres, porque nadie puede dar lo que no tiene. Quiero decir que si uno se pusiera a repasar las vidas de cada uno de estos hombres, bueno, son vidas realmente llenas de oscuridad y no podían ofrecer otra cosa. Pero ¿cuál es la aspiración que tienen que, en este sentido te digo que es perverso, quieren que todos caigan con ellos, quieren que todo el mundo caiga en la misma oscuridad que ellos no soportan la belleza, no soportan la verdad, no soportan las normas, no soportan ningún tipo de orden. Y como no lo pueden comprender, lo deben destruir. Ahora, otra de las cuestiones más conocidas dentro de la escuela de Frankfurt es la teoría crítica. ¿Qué relación le ves? Bueno, cómo la plantearías brevemente? ¿Y qué relación tendría con la teoría crítica de la raza que está tan de moda en todas las universidades en Estados Unidos y en todos lados?
Mira, con respecto a la teoría de crítica, yo creo que el que dio en el clavo fue Karl Popper, que él dice directamente que, porque una característica de los hombres de Frankfurt, de muchos de ellos, es que escribían de un modo muy complejo, muy rebuscado, sin decir demasiado, ¿verdad? Y Karl Popper dice eso, que en definitiva la teoría crítica es una teoría vacía de contenido porque no dice absolutamente nada, más allá del lenguaje rebuscado. Ujú. Sí. Tuvimos un detalle técnico, pero adelante, ahora sí te escuchamos. ¿Cuál era la? Claro, pasa que me olvidé la pregunta, Raúl, perdóname. Estábamos hablando la influencia de la escuela de Frankfurt en la actualidad. Uy, te congelaste. Me congelé. Sí. Tuvimos un detalle otra vez, pero estábamos hablando de la influencia de la escuela de Frankfurt en la teoría crítica y después esa teoría, cómo se conecta con la teoría crítica de la raza que se usa tanto en Estados Unidos ahora. Sí, mira, la teoría crítica, vos fíjate que se ha hecho una especie de culto, como si fuera, digamos, no sé, un super concepto, y sin embargo creo que Karl Popper tenía la teoría crítica como digamos, una teoría vacía de contenido. Básicamente lo que ellos dicen ahí, o lo que ellos proponen desde esta teoría crítica, es criticar a priori todo lo procedente del mundo occidental cristiano. Es la crítica sistemática, la crítica por la crítica, ir repitiendo ese tipo de críticas. Pues fíjate que lo único que hacen es oponerse, 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 como digo siempre, sin ofrecer una verdadera alternativa. Son bastante simplistas varias de las tesis de estos hombres. Así que la teoría crítica es básicamente, por decirlo llanamente, que todo el mundo lo entienda, es criticar por criticar sin ningún tipo de sustento, digamos, empírico y menos filosófico. Pues sí, Y la vemos que teoría de sí. la raza, me hablabas tú. Sí, pues es justamente lo que hace la teoría crítica de la raza, ¿no? Tratar de devastar todo lo que sea hombre blanco, cristiano, ¿no? Toda la cultura judio-cristiana, ¿no? En fin. Bueno, pues no sé si gustas agregar algo, estimado Cristian. Ya las condiciones técnicas aquí están un poco complicadas el día de hoy, pero algo que gustes agregar sobre tu libro. Mirá, claro, lamentablemente, Raúl, en el hotel en el que estoy, tiene una muy mala señal, así que bueno, lamento estos problemas técnicos, pero bueno, ya vamos a tener oportunidad de hacer en breve, hacemos un nuevo vivo con, bueno, mejores condiciones tecnológicas, así que lamento No te preocupes. que te haya cortado un poco, pero no, agradecerte el espacio primeramente, y bueno, igual Dios mediante, por lo menos nos vamos a ver nuevamente nosotros personalmente, pero agradecerte el espacio y por supuesto a tu disposición. Hombre, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Un trabajo muy importante que realmente vale la pena leer. Te agradezco por todo, estimado Cristian. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Raúl, querido, un abrazo grande. Abrazo.